Buenos días, soy Vanessa Vallejo y este es el podcast del Pan Am Post. Fidel Castro, el dictador cubano, murió el pasado 25 de noviembre dejando un saldo de más de 8.000 víctimas, entre fallecidos en fusilamientos, asesinatos extrajudiciales y muertes en prisiones durante su dictadura. Pero además deja una larga lista de personas a las que les arruinó su vida, miles de inmigrantes que tuvieron que empezar desde cero y dejar todo lo que tenían, y además un pueblo entero que desde hace más de 50 años no tiene ni siquiera la libertad de elegir lo que pone en su mesa cada noche. Porque desde la comida hasta la profesión que quieren llevar a cabo, cualquier tipo de decisión personal y privada de los cubanos es intervenida por la dictadura castrista. En nuestro podcast de hoy, para hablar del nefasto legado del dictador cubano y de lo que su muerte pudiera significar para la isla, tengo como invitado a Alejandro Chafuen, presidente de Atlas Network. Bueno, Alejandro, pues buenos días y primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Es un placer, Vanessa. Alejandro, pues Fidel Castro, el eterno dictador cubano, murió hace pocos días y bueno, el mundo parece dividido en dos, quienes se alegran por lo que su muerte pudiera significar para el pueblo cubano y quienes lo ven como un líder, como un hombre honorable y admirable. Yo quiero empezar preguntándote, ¿cuál es el legado que deja Fidel? ¿Qué le podemos decir a los que se quedan con una buena imagen del dictador? Primero que deberían revisar sus premisas, porque bajo todo indicador los cubanos han visto su vida deteriorada, en muchos casos destruida por el impacto del socialismo. No se hace hablar de algunos de los beneficios de los servicios de salud y de educación en Cuba, pero no es nada que ver con los grandes avances de salud en otros países del mundo, y también poco tiene que decir acerca de la libertad y el bienestar en ese pueblo, ¿no? En las cárceles aquí en Estados Unidos, ¿no? Uno tiene buena cobertura de salud. Y todo el mundo quiere escaparse de esas cárceles o salir de la cárcel, y lo mismo pasó en Cuba. Pero me parece que detrás de todo esto hay todo un espíritu de nacionalismo, de sentimiento anti Estados Unidos en muchos de los críticos en muchos de los que no han criticado a Castro y solamente han hablado de la importancia del liderazgo y de qué persona histórica que fue. Pero para mí me parece muy peligroso todo esto, porque para derrotar el mal de este sistema que ha llevado a la muerte a cientos de millones de personas, yo creo que es muy necesario legitimar moralmente a los que quieren imponer por la fuerza sus ideas y sus soluciones políticas y económicas. Así que todos los que se están callando y solamente muestran el lado histórico del paso de Fidel Castro por la tierra, me parece que están haciendo un mal enorme. Alejandro, precisamente te quería preguntar cuál es tu opinión sobre la manera en la que la prensa e incluso los gobiernos se expresan sobre el tema de la muerte de Fidel y de la situación en la isla. Tú sabes que son pocos los medios que se atreven a utilizar la palabra dictador, que sería la adecuada, y prefieren referirse a él descaradamente como por ejemplo el líder de la revolución. Y esto pues poniendo en evidencia una vez más la doble moral de la izquierda, ¿no? Porque pues por ejemplo Pinochet, todo el mundo le puso el nombre que era, pero parece que ser comunista a Fidel lo saca de la categoría de dictador, ¿no? Sí, pero creo que en esto ha habido un deterioro en el lenguaje a través de las décadas. Yo, como quizás tú sabes, yo nací en Argentina, donde tuvimos un dictador democrático que se llama Juan Domingo Perón, y de vuelta no me parece que es una contradicción decir dictador democrático, son dictadores que llegan al poder por las urnas. Y uno lee los libros de la época y de la historia de la época de Perón, y de izquierda y los liberales y hasta la derecha hablaban del dictador Perón sin ningún problema. En mis sectores más libertarios hablábamos
de la tiranía de Perón. Así que en cambio hoy en día simplemente a veces se usa ese adjetivo solamente cuando el régimen autoritario que avasalla poderes y gana siempre las elecciones sin dudas, solamente a veces se le dice dictador si es de derecha, y si es de izquierda se le dicen el líder, ¿no? Así que me parece que hay un doble estándar en este tema y que es peligroso. ¿Por qué se hace esto? Bueno, por más que Cuba es un país muy pequeño económicamente, bueno, es el más grande del Caribe, pero representa, qué sé yo, 1.5% del producto latinoamericano, cuanto mucho, pero representa mucho más del producto ideológico de Latinoamérica. A través de tantas décadas de control, los cubanos han ganado aliados, han comprado gente, saben quiénes son agentes de ellos, quiénes están en las empresas, tienen todavía gobiernos muy serviles y aliados a ellos en Ecuador, en Bolivia, en Nicaragua y como más que nada Venezuela. Y todos ellos tienen poder y yo creo que es una mezcla de nacionalismo y un espíritu de no alienar a parte de la población ha llevado a la mayoría de los gobiernos, líderes de los gobiernos del mundo, a hacer declaraciones realmente muy muy pobres, o sea, yo digo con muy poca piedad o sin piedad con todas las víctimas del comunismo y las vidas destrozadas por este régimen. Alejandro, Cuba ha tenido durante su historia de dictadura relaciones comerciales con países como Canadá y Venezuela, por ejemplo, pero pues uno podría decir que su mayor producto de exportación son sus ideas revolucionarias, su maquinaria para conducir países por el camino del comunismo, tal y como lo hizo, por ejemplo, en Venezuela. ¿Tú nos puedes hablar un poco de ese papel que ha jugado Cuba como vendedor de toda la inteligencia y la maquinaria ideológica que en Venezuela, por ejemplo, tuvo tanto éxito? Bueno, sí, los primeros años, sobre todo el primer año, había una esperanza en muchos nacionalistas latinoamericanos, viste, que lo de Cuba era realmente una revolución nacionalista, antiimperialista, y en ese tiempo mucho no se sabía qué iba a pasar, pero a medida que pasaron los años, y especialmente a comienzos del 60, había un optimismo muy grande en el comunismo, que ellos eran el futuro, y pero que igual que había que aliviar los dolores de parte, hacerlo llegar un poquito más rápido al comunismo, y ahí los cubanos, no solo desde el punto de vista ideológico, pero si no intentaron en mediados del 60 en Bolivia y el norte de Argentina con Che Guevara, que vino a hacer esta aventura, tratar de convencer a los campesinos y las poblaciones locales que se levanten en armas, y fracasó estrepitosamente y vio su muerte allí. Pero también trataron de hacerlo a mediados del 60 en Venezuela, así que fue más allá del rol ideológico. Ayudaron a entrenar a los terroristas en Cuba, hicieron causa común con los terroristas palestinos, ayudaron a lavar el dinero de los secuestros que hacían los grupos guerrilleros para financiar sus actividades. Así que es un país que no es difícil echarle la culpa al país. O sea, hay una casta de militar izquierdista que tiene el control del poder y que ha hecho, yo creo, ha esparcido daño ideológico y daño estratégico en toda la región, ¿no? Esto de vuelta ayudó a esto que el Estados Unidos, obviamente, durante parte del siglo XX trataba a estos países como si fuesen, uno decía, ¿no?, el patrio trasero, ¿no? E intervenía en forma no justa desde el punto de vista de la ley internacional y otros aspectos, pero esa intervención también ocurrió en otros países, ¿no?, como Guatemala y demás, y eso no justifica que uno después imponga una dictadura peor para tratar de mostrar qué malo que fue la intervención pasada de Estados Unidos, ¿no? Así que
de vuelta, el rol ha sido muy importante y sigue siendo de los cubanos en las Américas en tratar de esparcir el credo socialista. Claro, otro punto fundamental en esa relación de intercambio entre Venezuela y Cuba es la conexión narcomilitar. ¿Qué información hay al respecto? Bueno, el tema es que hoy en día el país que más se ha transformado en un centro de en inglés la palabra se llama headquarters, ¿no? Donde están las casas matriz o los centros de conexión de las mafias que controlan el comercio de las drogas ilegales, se están casi todos operando vía Venezuela. Entonces lo del gobierno venezolano, que de vuelta ahora ya casi todo dominado por los militares, que hasta tienen la responsabilidad del control del abastecimiento y de muchas áreas de la economía de Venezuela, ellos al permitir todo este tráfico de drogas y movimiento de dinero y demás, tienen otra fuente de ingresos además del petróleo, y Cuba ha sido dependiente y sigue siendo dependiente de parte de la ayuda de Venezuela, que es el principal socio comercial, ¿no? El principal socio occidental después de Venezuela y China, que no es occidental, ¿no? En las Américas es Canadá, donde es el país que más importa de Cuba, ¿no? Pero nada que ver con el control y la arbitrariedad, con toda la plata que es mala vida, o sea, no hay controles, no es fácil seguir cómo se utilizan y se mueven los fondos que son manejados o que reciben los que permiten el tráfico y la actuación de los grandes controladores de la droga en las Américas a través de Venezuela. Así que Cuba no puede permitir ahora que caiga Venezuela. Si cae Venezuela, realmente el golpe para la dictadura cubana va a ser muy fuerte. Por eso siguen lamentablemente siendo fuertes titereteros de los venezolanos en todas áreas, no solo en el área de inteligencia, el área política. Yo creo que son ellos los que le dicen a los venezolanos que no pueden dejar libres a Leopoldo López, al alcalde Ledesma, ahora al joven John Goycochea. Realmente es repugnante la pasividad de países en todo el mundo ante estos presos políticos. Y de vuelta, lamentablemente, al Santo Padre lo quiero mucho en lo que dice sobre materia de fe, pero la pasividad total ante estos abusos de derechos humanos y derechos políticos en Venezuela y en Cuba, y de vuelta los trato muy parejos a estos países, porque yo creo que están muy atados, y hoy en día creo que es más importante Venezuela para Cuba que Cuba para Venezuela, ¿no? Claro, Alejandro, pues como tú bien lo acabas de mencionar, si algo sabe hacer el régimen cubano, pues es mantenerse en el poder mediante una maquinaria muy bien pensada, toda una inteligencia que incluso ha exportado. Teniendo en cuenta eso, ¿crees que la muerte de Fidel tenga alguna consecuencia importante en Cuba? ¿Crees que signifique algún tipo de esperanza para el pueblo cubano? Mira, la transición ha sido muy bien planeada. Yo creo que de vuelta cada persona es distinta. Con esto que decirte que Raúl, yo sé que a comienzos del 90, porque nosotros hasta coqueteamos con la idea de hacer algún programa en Cuba, porque Raúl había dado visto bueno, en un momento parecía que el mundo iba a seguir hacia más libertad, más economía de mercado, pero después vino el Tiananmen, los chinos dijeron más rápido no se va a ir, y de a poquito los cubanos pensaron que el péndulo volvía hacia el lado socialista, y ahí un poco frenaron las reformas, y todavía las reformas son muy débiles, pero quizás algunos tienen esperanza de que pueda haber alguna diferencia en el gobierno, y de que Raúl tenía que seguir pidiendo permiso a Fidel para cualquier tema, independientemente de lo viejito que ya se estaba poniendo Fidel. La gente, yo me comunico con la gente de dentro y fuera de Cuba, que
que sigue a diario lo que está pasando. Las detenciones continúan. Un joven artista que estuvo con nosotros hace unas semanas, que pinta en las calles y demás slogans políticos, lo llevaron preso y está todavía desaparecido, no sabemos dónde está. Pero muchos de ellos no esperan ahora un cambio en el mediano plazo, en el corto plazo. Joanny Sánchez, que es otra activista que la han dejado salir, y cada vez ahora hay más, un poquito así, libertad de movimiento dentro para entrar y salir de Cuba. Creo que ella está un poquito preocupada por la incertidumbre. Cuando hay vacíos, a veces hay luchas por el poder, y en Cuba esta famosa frase que le dijo una vez Che Guevara, Fidel a Che, ¿no? Si acá no matás, nadie te respeta, ¿no? Esto me lo contó Huber Matos, que es una de las personas que primero se dio cuenta de los horrores que venían con Fidel, y así que existe el peligro. Yo creo que hay un 50% de que las cosas sigan igual, un 30% de que mejoren y un 20% de que empeoren. Alejandro, Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos, manifestó su alegría por la muerte de Fidel, e incluso en varias ocasiones ha dicho que está dispuesto a ayudar en la situación que atraviesan países como Venezuela o Cuba. ¿Tú crees que ahora que asuma su puesto vamos a ver alguna intervención o por lo menos una ayuda directa y concreta a Cuba? Mira, el debate ahora es si Trump va a seguir un poco lo que decía hasta antes de la elección, que era básicamente no era tan distinto a lo que decía Clinton, y parecía ser simplemente una estrategia de seguir con supuesta apertura económica y que eso eventualmente produzca cambios políticos. Pero la gente que está nominando Trump es toda gente que sabe que la vida es más que negocios, y que los negocios con Cuba van a ser negocios crony. Hay muchos capitalistas crony que les encanta, están ahí esperando, ¿viste?, hacer negocios con los militares cubanos y tener ganancias seguras. Pero yo creo que va a ser una estrategia combinada de presión la que va a ejercer el presidente Trump, y que su director de seguridad nacional, el general Flynn, el que tengo la suerte de conocer, y estoy seguro que el general Flynn va a poner buena gente como segundos, van a tratar de poner presión para que haya algo a cambio. Realmente yo creo que tiene que haber un fuerte monitoreo del esfuerzo que va a hacer Cuba y los militares cubanos de adquirir activos en la región, como hizo Putin en Rusia, en los países cercanos a Rusia, para seguir teniendo poder económico en la región, y muchas haciendo trucos ilegales y corruptos, ¿no?, como hacen los países cleptócratas. Y en este caso yo creo que también va a tener que monitorear muy bien el equipo de seguridad de Trump, todos los movimientos de los narcos que tanto daño hacen, ¿no?, al mundo. Bueno, Alejandro, pues ya para terminar, yo pues como para cerrar con alguna frase, ¿quién crees tú que era Fidel? ¿Cómo crees tú que debería la gente recordar a Fidel Castro? Bueno, yo creo de la misma forma que recordamos a Stalin, a Lenin, a Mussolini, a Mao Zedong, quizás en distintos órdenes de magnitud de la cantidad de gente que mataron y vidas que arruinaron. De vuelta, yo creo que uno nunca alegrarse de muertes, o sea, es difícil alegrarse de muertes, ¿no?, porque es todo un misterio la vida y la muerte, pero yo creo que los seres humanos tenemos que aprender a llamar las cosas por su nombre. El socialismo ha sido una fuerza ideológica para el mal, en diversos grados. De vuelta hay socialismo democráticos que son casi lo mismo que un gobierno republicano, pero estoy hablando de aquellos que tratan de imponer por la fuerza
las políticas económicas que eliminan el derecho a la propiedad privada, que eliminan o fuerte cercenan el derecho a la libertad de expresión y demás. Y Castro fue una de las personas que donde estas ideas tomaron cuerpo. Se lo va a recordar de vuelta como alguien que se enfrentó al poder de Estados Unidos, un poder que no siempre fue beneficioso y que no siempre intervino con justicia en el resto del mundo, pero de vuelta, yo lo voy a ver siempre en compañía de dos otros dictadores y tiranos, así que espero, bueno, que los tiempos cambien para Cuba, y creo que gente inteligente de Estados Unidos y de los países que más aman la libertad, tenemos que seguir tratando de hacer lo que podamos para crear incentivos para que los cambios sean para bien y no para mal. Bueno, Alejandro, pues de nuevo muchas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, un placer, Vanessa, y a toda la audiencia de Panam Post. Bueno, yo quisiera terminar este podcast llamando la atención sobre la advertencia que Cuba le deja al resto de países del mundo. Como decía ahora Alejandro, ni aun con la muerte del dictador, uno puede asegurar que el país pueda encaminarse hacia la libertad. Cuba es el ejemplo claro de por qué cuando se trata de defender la libertad no hay que ceder ni un solo milímetro. Y es que cuando han logrado esclavizarte y salirse de ahí, pues ya es muy difícil. Espero que hayan disfrutado esta entrevista de hoy. Nos vemos en una próxima emisión y recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube.